Hola, soy Henry Escobar. En esta oportunidad voy a continuar un poco con el tema sobre la apostasía, específicamente aquello que es conocido como el tema de la prosperidad y el evangelio de la prosperidad, pero lo voy a enfocar un poco diferente a lo que usualmente muchos oyen por ahí. Y el título de esta enseñanza es El abuso de la provisión divina. En Lucas 16 del 11 al 15 dice así la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pues en estos tiempos finales han surgido muchos de los que yo llamaría agentes intermediarios entre la provisión divina y el creyente. Quizás muchos se preguntarán: ¿cómo así? No entiendo. Pues voy a utilizar el siguiente ejemplo para explicarlo un poco mejor. En el mundo de las finanzas, secularmente hablando, existen los siguientes: agentes financieros, agentes hipotecarios, agentes corredores de la bolsa de valores, agentes de bienes raíces, entre más, etcétera. Es decir, son personas que se ganan una comisión por asesorar al inversionista en cuanto a cómo y dónde y en qué invertir su dinero. O sea, son intermediarios entre la fuente del dinero y la ganancia en sí y el cliente inversionista. Por lo tanto, estos agentes, entre más clientes inversionistas tienen, más ganancias de comisión obtienen. Y muchos se han vuelto extremadamente prósperos por el simple y sencillo hecho de guiar y proveer la información necesaria a sus clientes. Pero ellos no son la fuente económica en sí, sino que simplemente son intermediarios. Según la Biblia, en el mundo espiritual existen principios divinos que Dios estableció para que el hombre aprenda a sembrar para cosechar o dar para recibir. El hecho es que desde Génesis y a través de toda la Biblia, Dios demuestra continuamente cierta realidad que como que entrelaza lo espiritual con lo material, indicando la importancia de que seamos buenos mayordomos de las provisiones de Dios. Ahora bien, debido a tanto abuso en este área de las finanzas, muchos se han vuelto escépticos, apologéticos y hasta pendencieros, pero no solamente en contra de los que abusan de este tema, sino también en contra del tema por completo. Pero antes de proseguir, quiero hacer como un paréntesis, debido a que mi objetivo con esta enseñanza no es en sí comprobar si el dar para recibir es bíblico o no, sino más bien explicar el cómo y el por qué dentro del pueblo de Dios se ha desarrollado tanto abuso en este área. Pues no obstante, el que quiera ver prueba bíblica de que Dios definitivamente está en el asunto de las finanzas, le recomiendo leer un artículo que escribí hace años, el cual tiene un enfoque bíblico balanceado de este tema. Este se encuentra en mi blog www.henryaescobar.org bajo el título De la codicia a la avaricia. Ahora, primeramente quiero decir que hoy en día, debido al continuo énfasis de tantos predicadores que le han puesto a este tema de sembrar para cosechar o dar para recibir, eventualmente se ha prestado para la manipulación emocional y mental de
que ha resultado en el abuso de este principio bíblico y como fin el enriquecimiento personal que muchos aprovechados han obtenido. Pero mi objetivo, otra vez, tampoco es echarle más leña al fuego de la contienda en contra del tal llamado evangelio de la prosperidad, sino ir un poquito más allá. Más bien quiero ir a ver lo que se mueve proféticamente detrás de todo esto, ya que aquello es nada menos que una estrategia y trampa diabólica del enemigo para estos tiempos proféticos finales. Pero la trampa diabólica no es solo para los engañados y aún los engañadores que se ganan la gran comisión de esta, no la gran comisión de almas, sino la gran comisión de lo que les estoy explicando, ¿no? Sino también es para los que se han horrorizado de este abuso que se le hace al pueblo de Dios, debido a que estos alarmistas bien intencionados han reaccionado de una forma tan agresiva que prácticamente han caído en actitudes anticristianas, o sea, queriendo advertir a los que están siendo víctimas de este abuso, irónicamente y erróneamente ellos mismos, por otro lado, han caído en otra trampa diabólica, que es manifestando juicio y odio, lo cual obviamente es contrario a lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, como por ejemplo amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, además de crear confusión ante los no creyentes, ante el mundo, ¿no? Estos defensores de la verdad, con sus contiendas y actitudes anticristianas, ellos prácticamente también están siendo víctimas, pero en este caso no de los abusadores de la provisión divina, sino víctimas directamente de Satanás, puesto que el crear contienda y división en el cuerpo de Cristo es parte del plan diabólico para estos tiempos finales. Lo cierto es que al diablo no le importa si usted logra ser multimillonario o por lo contrario termina siendo un indigente desamparado viviendo debajo de un puente y comiendo de la basura. La meta del enemigo es la misma para todos, esto es la condenación eterna de las almas, completamente lo opuesto a lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Pues hay un pasaje muy interesante que el Señor muestra el corazón en cuanto a esto. Y está en Lucas 9, del 49 al 56. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, había una contienda entre los samaritanos y los de Jerusalén, o sea, los judíos y los medio judíos, que son los samaritanos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, estaban hablando de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que sucedió en el tiempo de Elías. Y muchas veces muchos utilizan palabra de Dios para justificar ese odio y esa contienda que tienen en su corazón. Pero entonces, ¿qué respondió Jesús? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios está en el asunto de salvar almas. Así que deja que ¿cómo se llama? Crezca la mies y la espiga, crezca junta, como dice la palabra también, y Dios
a su debido tiempo va a separar la mies de la cizaña. Ahora bien, para establecer un fundamento comenzaré diciendo lo siguiente. Todo ser humano, además de tener una necesidad espiritual, también tiene una necesidad material. Mejor dicho, no se puede sobrevivir en este mundo sin tener la provisión material necesaria. Podemos ser muy espirituales y amar mucho a Dios, pero como todavía no estamos en la gloria eterna, necesitamos tanto lo material como también lo espiritual. Y es aquí donde se complica el asunto. Mejor dicho, esta realidad humana se presta para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto de lo uno como de lo otro es suficiente? O sea, primero, siendo que lo espiritual es lo más importante, ¿cuánta oración y búsqueda de Dios es suficiente? Y segundo, siendo que lo material es secundario, no obstante muy necesario, ¿cuánto dinero y cosas materiales son suficientes? Sé que hay muchos pasajes bíblicos para establecer ciertos principios y parámetros, como por ejemplo Mateo 6 del 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues, como yo tengo un objetivo bien claro con esta enseñanza, no voy a mencionar más versículos que comprueban este punto para no desviarme del tema principal. Ahora, pues necesito darle al clavo donde es, y de una vez lo diré diciendo esto. A través de mis años en este maravilloso y único camino y única verdad y única vida hacia Dios, me he dado cuenta que la mayoría de los que critican a los del tal conocido evangelio de la prosperidad son los que menos oran y menos buscan de Dios. Y además, muchos de ellos por lo general ni han logrado experimentar el maravilloso bautismo del Espíritu Santo. Y lo peor del caso es que muchos de ellos, además de no ser carismáticos o pentecostales, son lo que yo llamaría anticarismáticos o antipentecostales, lo cual se presta para otra enseñanza profética en sí, quizás otro día. También a través de mis años me he dado cuenta de otra cosa, que la mayoría de los que son acusados de predicar el tal evangelio de la prosperidad, por lo general son de línea carismática o pentecostal. Y lo más incoherente de esto es que, a pesar de ser personas instruidas en la oración y en las manifestaciones del Espíritu, no han tenido el discernimiento para identificar el error de aquel énfasis doctrinal que tienen, y por lo tanto ahora son víctimas de la trampa que el enemigo tiene para estos tiempos finales. Ahora bien, ¿cuál es esa trampa? Voy a tratar de explicarlo. Primeramente, es importante entender que es humanamente natural y común desear mayor calidad y aún más cosas materiales. Es algo innato en el ser humano, aunque yo sé que hay algunos que llamaríamos los conformistas, pero estos son usualmente así porque es debido a su autolimitación, autoestima mental, no creen que pueden aprender más o producir más, y aún en esas personas más bien lo que se está manifestando es el orgullo y la falsa humildad, ya que si se les ofreciera un mejor trabajo, un mejor salario o cualquier cosa mejor, creo que ninguno lo rechazaría, al menos que fuese alguien con un problema serio mental o emocional. En fin, estoy estableciendo una base realista que generalmente se halla en la humanidad. Mejor dicho, sea cual sea la circunstancia material que tengamos,
el deseo de progresar económicamente está en cada uno de nosotros. Es más, la mayoría son prácticamente insaciables en este área y quizás en otras áreas también. Ahora bien, es importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar el hombre para tratar de saciar aquel deseo insaciable que hay en su ser? Y esta otra pregunta hagámonos. ¿Será que Satanás sabe acerca de esto con respecto al ser humano? Y esta otra pregunta también hagámonos. ¿Y si Satanás sabe hacer esto acerca del ser humano, será que ha implementado un plan estratégico para que aún el mismo pueblo de Dios se enfoque de lo espiritual y se enfoque en lo material? Pues casualmente esta es la razón por la cual entre más nos hemos acercado al tiempo apocalíptico y final, ha habido mayor auge del mensaje de la prosperidad, causando en el creyente una obsesión insaciable de las cosas materiales y pasajeras de este mundo. Por eso muchos supuestos cristianos han caído en esta trampa diabólica y satánica. Y sobre todo, como ya dije, los de la línea carismática y pentecostal, o sea, aquellos que han sido instruidos en los dones del Espíritu Santo y la guerra espiritual. Pues el enemigo sabe exactamente lo que está haciendo. Quizás esto lo digo, yo lo estoy diciendo como alguien que fue entrenado en lo que es la guerra, en lo natural. Pero aquello se puede aplicar a lo espiritual, ya que fui ingeniero de combate en el ejército de los Estados Unidos. Por ejemplo, la primera estrategia es detectar los puntos fuertes del enemigo para atacar y debilitar las fortalezas principales del ejército opositor. Creo que Satanás sabe claramente quiénes son los que han sido instruidos para hacerle frente a él y a toda la potestad satánica que está bajo su mando. Él sabe exactamente quiénes son los que tienen la habilidad de discernir el mundo espiritual para tratar de detener sus artimañas. El diablo conoce quiénes son los integrantes del grupo élite del ejército de Dios, por ejemplo. Y al detectarlos, les busca los puntos débiles para eventualmente derribarlos y cumplir su objetivo de eliminar al ejército entero, si es que fuera posible, ¿no? Yo me acuerdo hace años, hace más de 30 años, de un sueño que tuve. Y hacía unos 3 o 4 años que yo había salido de prestar servicio militar. En el sueño me encontraba en un edificio tipo centro de operaciones como el Pentágono. Y me acuerdo que todos los que estábamos ahí teníamos un mismo tipo de uniforme, de color verde oliva. Casualmente fue el que utilicé el primer año del ejército. De repente vi en el sueño que caía muerto uno tras otro. Y yo miraba a mi alrededor y no podía distinguir al enemigo. O sea, no sabíamos quién era el que estaba disparando. ¿No? Y entonces, pues era porque todos estaban uniformados igual. De repente me dio como un afán, pues no sabía quién podía ser la próxima víctima. Y de momento me desperté. Cuando me desperté, sentí el Espíritu Santo, el abrir mi Biblia y leer una cita. Casualmente fue Génesis 4:9. Y leí esto que decía, y dice, ¿no? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y tan pronto leí aquella cita, sentí que Dios hablaba a mi corazón diciendo, si no eres guarda de tu hermano, entonces te haces cómplice de su muerte. Quedé bastante impresionado porque siendo un nuevo creyente no conocía todo lo que implicaba la guerra espiritual dentro del cuerpo de Cristo y la necesidad de cubrirnos unos con otros ante el ataque del enemigo.
Pues el objetivo del enemigo en estos tiempos finales es provocar al pueblo de Dios para que se manifieste lo peor que hay en sus corazones. Y en esa provocación muchos están manifestando envidia, codicia, avaricia y todo tipo de engaño, hasta odio. O sea, como dije anteriormente, muchos están demostrando odio hacia aquellos que han caído en el engaño de la avaricia material y justifican sus actitudes y acciones anticristianas por el amor que le tienen a Dios y a la sana doctrina. Creo que tanto el diablo como el mundo incrédulo se ríen y se burlan del cristiano de estos últimos tiempos. Y en resumidas cuentas, muchos se han dividido en los siguientes dos bandos. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Por un lado están los que conocen el mundo espiritual, pero andan demasiados ocupados en las cosas materiales y temporales de esta vida, creyendo que Dios es quien les ha dado todo porque son tan buenos sembradores y buenos cristianos. Por lo tanto, no tienen tiempo para buscar el verdadero reino de Dios. De hecho, desconocen o no se acuerdan que Satanás es el administrador temporal de las riquezas de este mundo. Y según la palabra de Dios, lo será hasta que Cristo venga a establecer su reino de 1000 años. Así que continúan entretenidos, así como continúan entretenidos, mejor dicho, van a perderse del rapto. O sea, no van a escapar del juicio venidero que viene sobre el mundo por mantener ellos prefieren mantener ese status quo económico y social, y para poderlo mantener yo creo que van a tener que ser marcados por el anticristo. Ahora, por otro lado están los que se jactan de estar en la verdad bíblica, en la sana doctrina, pero militan sin poder y sin discernimiento espiritual, siendo críticos de todas las obras extraordinarias del Espíritu Santo, muchos aún blasfemando y acusando y condenando continuamente a todo lo que no se alinee, no con la palabra de Dios, sino con su lógica humana. Pues como estos son tan bíblicos, Dios los va a usar como maestros de la palabra durante la gran tribulación. Quizás puedan unirse con los que se quedan, los carismáticos pentecostales carnales, y aprender a amarlos y aprenderse a amar unos a otros, porque estos tampoco aparentemente tienen suficiente aceite para sus lámparas, para aquel maravilloso día que Cristo venga por su novia. La única salvación para ambos bandos será convertirse en mártires de la gran tribulación, prácticamente por dejarse engañar por Satanás y sus agentes abusadores de la provisión divina. Unos por ser engañados por ellos y otros por odiar a los que están siendo engañados. Así que es como que una situación triste en ambos extremos. Ahora, en conclusión, aunque sabemos que Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo, jamás debemos olvidar que el administrador y por ende el mayor abusador de aquella provisión que Dios mismo le ha permitido, ese administrador es Satanás, ya que él desde el principio ha sido el que ha manipulado y distribuido mal las riquezas ajenas. Pero si no creen esto, pues hay otros temas que necesitamos hablar. O sea, ¿quiénes son los que verdaderamente manejan el dinero y las riquezas de este mundo? Obviamente no es el pueblo de Dios. Solo basta con averiguar quiénes son los que controlan a Wall Street y los grandes bancos internacionales. Entonces, eso sería otro tema. Pero
lamentablemente hay mucho pueblo de Dios ignorante y dormido realmente. Muchos creyentes son engañados por no tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Especialmente eso es lo que necesitamos. Buscar su presencia para no ser víctimas de las disoluciones de los agentes intermediarios entre de la provisión divina, lo que los he titulado así. Y para concluir quiero leer una cita que se encuentra en 2 de Pedro 2:3. Dice así la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, son personas que fueron rescatadas y están negando la verdad. Y aquí es donde quizás tenemos una situación con los dos extremos de este bando, porque muchos de ellos creen en la salvación incondicional del creyente. No creen que alguien, después de haber conocido al Señor, pueda ser un apóstata. Pero esto es lo que está diciendo esta cita, que ellos caminaron en la verdad, pero ahora se han apartado. El Señor los rescató, y dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, toda esta confusión doctrinal ha causado que aún los mismos que dicen ser muy doctos, muy ilustrados en la palabra, están blasfemando muchas verdades, porque muchos de estos que han caído en el engaño, como dije, son de línea pentecostal, que han creído en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay una confusión realmente triste en el cuerpo de Cristo, que los que no creen en esta experiencia maravillosa del Espíritu Santo están diciendo que no solo por causa de la doctrina falsa, sino todo lo que esa persona que se supone que es cristiana manifiesta, incluso las lenguas y todo es del diablo. Por eso está diciendo aquí la palabra: por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, cada cual va a pagar por lo que hay en su corazón. Mas los que estamos con los ojos abiertos y los oídos atentos al Espíritu Santo, lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, debemos de orar e interceder para que Dios tenga misericordia. Amén.